Si identificas estos cuatro factores que hay en un proyecto, en un negocio o en cualquier cosa que desees plantearte hacer, vas a conseguir los resultados más rápidos. Y a mí me gustaría saber esto mucho antes de empezar a crear videos en YouTube. A mí me hubiera gustado aprender esto mucho antes de crear videos, mucho antes de ser deportista, mucho antes de ir al gimnasio y mucho antes de absolutamente todo. Porque esto es la diferencia que marca entre una persona que tiene esos conocimientos y otra persona que aún no los tiene. Hay mucha diferencia. Y por si no me conocen, mi nombre es Mateo Aguirre, soy deportista y instructor personal y en este video te voy a comentar cómo puede pasar de preguntarte quién vas a ser tu competencia, de quién va a ser la persona en la cual tú vas a convertir constantemente, a saber cuál es tu competencia, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus amenazas, cuáles son tus fortalezas, cuáles son las oportunidades que hay en tu entorno y sacarle el máximo provecho a las cosas buenas que hay en tu vida, en tu entorno y absolutamente todo. Comenzando por identificar cuáles son tus debilidades. Hazte una pregunta. Pregúntate cuáles son tus debilidades, cuáles son las debilidades que tienes en tu vida, si es tu físico, si es tu, yo qué sé, tu alimentación, tu economía, cualquier debilidad que tú tengas, la tienes que mejorar e impulsar para que esa debilidad se convierta en una fortaleza, para que esa debilidad ya no sea una debilidad. Porque cuando tú identificas esa debilidad y te esfuerzas para que esa debilidad se deje y se elimine por completo, vas a entender que esa debilidad no va a ser un impedimento más en tu vida, vas a entender que esa debilidad no va a hacer que tú progreses en tu vida, no va a hacer que tú eh, progreses, no va a hacer que tú consigas algo en tu vida porque sabes que esa debilidad la has superado. Entonces tienes que identificar cuáles son tus debilidades en concreto y en específico, tienes que ser honesto contigo mismo, identificar cuáles son esas debilidades en las cuales tú estás flojeando. Ya te digo, si es tu físico, si es tu economía, si es tu alimentación, cualquier cosa, cualquier debilidad, tú la vas a anotar en un papel o en la misma nota de un PDF, de un Word, la vas a colocar ahí y a continuación vas a colocar tus amenazas. ¿Cuáles son las amenazas en tu entorno? Sí, sea que hay mucha competencia. Las amenazas me refiero a una meta en concreta, a un propósito, a un sueño que tengas. E incluso esto hay muchas amenazas que hay en la creación de contenido, como mucha competencia, muy poca barrera de entrada. Puede ser una amenaza. Puede ser que mucha gente se meta en ello y termine colapsando, o puede que no, pero al final tienes que identificar cuáles son las amenazas de tu proyecto, de tu propósito, de tu meta en general. Entonces tienes que identificarlas. Es simplemente eso, identificar, sentarte y pensar simplemente en solo eso, no dialogar con absolutamente nadie, no distraerte, porque la mayoría del problema que hay hoy en día es que muchas personas se distraen en cosas muy absurdas. Entonces tienes que identificar cuáles son las amenazas que hay en tu emprendimiento, que hay en tu proyecto, que hay en tu empresa, que hay en tu propósito, que hay en tu meta, que hay en tu trabajo. Cualquier amenaza tienes que identificarla, cualquiera. Identifícala y anótala en cualquier lado. Entonces, ya tienen identificado tus debilidades, sabiendo que las tienes que mejorar para que no sean tus debilidades y sean más bien tus fortalezas. Es decir, si tú tienes una habilidad que es tu físico, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Tienes que mejorar tu físico. Si tu debilidad es tu relación de pareja, ya sabes lo que tienes que hacer. Es mejorar tu relación de pareja, mejorar tu comunicación, tu manera de actuar, cómo le hablas y absolutamente todo lo que tenga que ver con eso para que esa debilidad deje de ser debilidad y se convierta en una fortaleza tuya. Ya sabemos cuáles son las amenazas, qué es lo que pasa en tu proyecto, las amenazas que tienes
en tu trabajo, en tu empresa, emprendimiento, a lo que tú te dediques actualmente. Si una de las amenazas que tienes es que hay mucha competencia, ok, céntrate en una habilidad, en una ocupación, en un trabajo, en un empleo, lo que sea, que no haya mucha competencia. O simplemente asumir que hay esas amenazas. Porque sí, al final siempre va a haber mucha competencia en absolutamente todo. Hay, hay habilidades que no hay tanta competencia, pero que tampoco hay una alta demanda. Entonces, tienes que averiguar a profundidad cuáles son las verdaderas amenazas de a lo que te dediques, ya sea a ventas, a psicología, a terapeuta, que tú eres un doctor, no odontólogo, cualquier cosa. Tienes que identificar cuáles son las amenazas que hay en tu entorno y en tu situación actual, siendo honesto. Entonces, una vez que le identifiques las amenazas, tienes que darte cuenta cuáles son las amenazas que tú puedes eliminar. Es decir, cuáles son las amenazas que tú puedes controlar. Es decir, si las amenazas es que tienes pocos recursos, no, eso más bien es una habilidad. Si las amenazas es que tiene muy poca competencia, pero tiene muy poca demanda, es decir, que muy poca gente quiere ese servicio, ese producto, ese alimento, lo que sea. Si muy poca gente quiere eso, pero no hay mucha competencia, ya sabes lo que tienes que hacer. No puedes controlar la competencia, no puedes controlar la demanda. Vete a otra habilidad que tenga mucha demanda y que sí, haya mucha competencia en el mercado, pero hay cosas que se pueden controlar, hay cosas que se pueden cambiar y se pueden mejorar. Y hay otras cosas que simplemente no puedes influir. Yo no influyo en que haya mucha competencia, yo no influyo en que haya mucha demanda. Yo lo único que puedo hacer es identificar si hay mucha demanda en un mercado, si hay mucha demanda en algo en específico y meterme en ello, pero también ser único, también cambiar ciertas cosas para que esa competencia se reduzca lo máximo posible y la demanda aumente lo máximo posible o se quede ahí. Eso es lo que puedo hacer. Yo no puedo controlar varias cosas. Entonces tienes que identificar cuáles son las cosas que tienes que controlar, cuáles son las cosas que puedes controlar y cuáles no puedes controlar. Y asumir y hacer lo mejor que puedas. Entonces, la tercera cosa que tienes que identificar son, digamos, por D a las fortalezas. Tienes que identificar tus fortalezas, la fortaleza que tú tengas en tu vida y la fortaleza que tenga tu negocio, tu emprendimiento, tu proyecto, tu trabajo, etcétera, a lo que tú te dediques, a tu ocupación laboral o a lo que te dediques. Tú tienes que identificar cuáles son las fortalezas. Hay muy poca competencia, tienes un mejor físico, tienes una mejor alimentación, tienes mejores recursos, tienes una buena cámara, un buen micro, cualquier cosa que sea una fortaleza tuya que tú tengas físicamente o una habilidad que tú tengas, que la puedas plasmar, que la puedas utilizar, eso es una fortaleza que te favorece a ti. Entonces tienes que identificar a detalle cuáles son tus fortalezas que te pueden mejorar, ya sea en tu trabajo, en tu estudio, cualquier fortaleza que tú tengas, identifícala y escríbela en un papel o en un Word. Es súper importante que tú identifiques estas fortalezas, porque en base a estas fortalezas vas a crear un negocio, vas a crear tu propósito, vas a crear tus metas, vas a crear tus valores, tus principios, etcétera. Por eso Por eso te digo que es 100% importante que te tomes esto en serio, que te tomes un tiempo para pensar en estas identificaciones. Y ahora vamos a la última letra que es la O, DAFO. La última letra, la O, tienes que identificar las oportunidades que se te presenten. ¿Cuáles son tus oportunidades que están en tu entorno? Que tienes mucho dinero, que yo que sé que tienes unos padres ricos, que la economía de tu país es buena. O sea, tienes que identificar cuáles son las oportunidades que hay en tu entorno, ya sea en tu entorno físico, en tu propia casa, ya sea en tu entorno de relaciones,
que tenga buenas relaciones, que tenga, yo que sé, familiares ricos, que tenga, yo que sé, oportunidades que simplemente se te presentan en la vida o se te han presentado. Entonces tienes que identificar las oportunidades en las cuales hay en tu entorno actualmente y aprovecharlas al máximo, sacarles todo el jugo posible para que puedas mejorar tu vida, para que puedas lograr ese sueño, ese propósito, ese pensamiento que tú tengas y puedas convertirlo en realidad. Entonces al final esto es algo que tú lo puedes implementar en tu vida y que te va a servir, estoy 100% seguro de que si tú aplicas la técnica DAFO, que es, en resumen, que es identificar tus debilidades que hay en tu entorno, que tienes tú, identificar tus amenazas, cuáles son las amenazas a lo que te estés dedicando, si trabajas en un horario nocturno, si trabajas en un trabajo que hay mucha competencia, si trabajas en un trabajo que hay muy poca demanda, tienes que identificar esas amenazas. La tercera letra es la F, que son tus fortalezas. Tienes que identificar a profundidad cuáles son tus fortalezas, que tú puedas sacarle el máximo provecho a tus fortalezas y la puedas implementar en tu trabajo o a lo que te dediques. Y la tercera, la cuarta letra es la O. Identificar cuáles son tus oportunidades en tu vida y situación actual. Ya sea, te vuelvo a repetir, ya sea en tu entorno físico, ya sea en tus relaciones, ya sea en tu país, ya sea en cualquier oportunidad que tú tengas, identifícala y aprovechala al máximo, no la desperdicies, aprovechala al máximo, o sea, exprímele todo el jugo. Y entonces esto es una técnica que yo he implementado y he descubierto hace muy poco y de verdad que está fenomenal, literal, fenomenal saber todo esto. Puedes usarlo a tu favor, puedes controlar ciertas cosas, ya te dije, como también puedes cambiar otras cosas que no puedes controlar, pero puedes cambiar tu enfoque y tu habilidad en concreto para que puedas mejorar tu calidad de vida, mejorar tus ingresos, mejorar tu salud, etcétera, etcétera. Dime si te ha gustado este video, en qué puedo mejorar, en qué puedo hacer mejor y sígueme para convertirte, para aprender a convertirte en tu mejor versión y ser aquella persona que tú admiras y respetas.